La mayoría de la gente que dice yo no soy una persona agresiva, en realidad no es que sea menos agresiva por decir que no es agresiva, sino que no es consciente de su propia agresividad y eso resulta ser más peligroso. Así que fíjate si esto te suena, si hay personas o vos sentís que a veces evitás los conflictos. Hay gente que por ahí no te dice lo que les pasa, pero vos te das cuenta. La gente que se adapta, además, que parece como muy tranquila, pero que después se llena de bronca, no saben cómo gestionar esa bronca y se le escapan comentarios filosos, se terminan alejando o explotan cuando ya es re tarde y eso hace que guarden resentimiento. O al revés, son personas que son pólvora viviente, ¿no? Porque explotan por todo, reaccionan por todo, viven saltando de conflicto en conflicto o incluso pueden llegar a ser personas que compiten todo el tiempo y que necesitan demostrar que son los mejores, demostrar que son mejor que vos, que necesitan ganar. Y estas son tres formas distintas de una misma fuerza que no está siendo vista y que sale a través de estas conductas para ser registrada. En esta serie de videos vamos a indagar y vamos a profundizar en el lado oscuro de las funciones arquetípicas de los signos zodiacales. Y en la mitología, Aries está asociado al planeta Marte, ¿sí? De hecho, astrológicamente, Aries es el signo de Marte, domicilio diurno de Marte. Que si nosotros tomamos la referencia cultural anterior, de donde viene Marte, llegamos a Ares, que es el dios griego de la guerra, de las batallas, ¿sí? Entonces, Ares no es el dios de la guerra estratégica, porque ese rol lo cumple Atenea. Ares es el dios de la guerra cruda, del impulso, de la violencia, del derramamiento de sangre, del cuerpo en movimiento también, ¿no? Del hierro y del calor de la batalla, del combate. Entonces, Ares no va solo. Ares va acompañado por sus dos hijos, ¿sí? Va por un lado Phobos, que es el miedo, y por el otro lado va Deimos, que es el terror. Entonces, ¿qué pasa con esto? No hay una guerra sin miedo y no hay un impulso si no hay algo que lo active previamente. Por eso estas pulsiones están muy ligadas a las pulsiones de muerte también. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando hablamos de Aries, no hablamos solo de acción, ni hablamos de acción frente al miedo solamente. ¿Sí? Este no es un video para sacarle el cuero a los arianos, este es un video para entender cómo funciona el arquetipo Aries y cuál es la trampa que tiene, la trampa arquetípica, la sombra tramposa que tiene esto, porque mucha gente por ahí es de Aries, pero tiene otro signo en sombra. Y por ahí vos no tenés, o tenés un planeta en Aries, y capaz que por cómo está configurada tu carta o tu historia de vida, reprimiste esa energía, o la tenés ensombrecida y ni lo registrás y ni te das cuenta. Así que si en este video te pica algo, ráscate. Y si en este video hay algo que vos ves que resuena con otra persona que vos conocés, bueno, mandáselo porque algo de todo eso le puede servir para su proceso. Entonces, vamos a hablar ahora de cuál es esa pulsión, ¿sí? Porque Freud decía que la agresividad es una pulsión. Es algo que está en vos, que está en mí, que está desde el principio, que empuja, que quiere salir, que tiene que ver con el instinto de supervivencia y que tiene que ver justamente con esto que marca el inicio y el nacimiento, que es Aries. Y esa pulsión quiere salir, se quiere expresar, es lo que hace que la raza humana haya sobrevivido desde el principio de los tiempos hasta acá. Por eso Marte rige Aries, que es el primer signo, que es el signo de los nacimientos y de los inicios. Ahora, ¿qué pasa con eso? Si no sale, si no se expresa de alguna forma, eso no desaparece, eso se transforma. Se puede transformar en competencia sana y leal a través de algún deporte o se puede transformar en quilombo. Y entonces vuelve a través de un síntoma, vuelve a través de tensión, vuelve a través de ansiedad, de autoagresión, ¿sí? Entonces, eso es cuando uno reprime la pulsión, ¿sí? Porque acá estamos ante un conflicto, porque es algo que uno no puede salir y expresar su ira, sobre todo socialmente, ¿no? Que te ponen un montón
como un montón de corsets para que vos no expreses eso que sentís, que vos no hables de lo que te pasa, que vos no sientas. Porque esa no es una emoción que socialmente se pueda expresar y que se pueda validar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra lo que decía Jung, cuando habla de la sombra. Todo eso que no se puede aceptar en uno mismo, lo que no puedes aceptar en vos o lo que no podés expresar porque la sociedad no te deja, se acumula y ahí gana fuerza. Y con el tiempo eso no es que desaparece, ¿sí? Eso va ganando una autonomía y eso va generando ciertas conductas inconscientes que generan boicots, agresividad, síntomas físicos, ansiedad, ¿no? Porque eso se va acumulando y se construye una identidad en base a esa mala regulación de esta pulsión que está en todos. Entonces, acá hay algo muy importante, porque ahora que entendés esto, es clave, porque si negás a ese Ares, si negás esa... Los romanos, mal, antes, los griegos, lo llamaron Ares, ¿sí? Freud habla de pulsión y Jung habla de sombra, ¿no? La agresividad en sombra. Ahora, no eliminás la guerra si negás a Ares, no eliminás el miedo, no eliminás a Deimos ni a Phobos. Eso se acumula y te quedás en una habitación oscura, llena de objetos filosos que te dan miedo, a solas con Deimos y con Phobos. Y así. Entonces, ¿qué pasa? Es un horror. Te quedás con el miedo y el terror. Suena espantoso, pero bueno, así se vive, ¿no? Cuando uno tiene esta influencia de Aries en sombra. De hecho, a mí me ha pasado. ¿Sí? Entonces, tenemos tres formas de canalizar, porque en sí es la misma pulsión, es la misma energía, es la misma fuerza vital que al no poder expresarse se enmascara. ¿Por qué? Porque socialmente tenemos que ponernos una mascarita para caer mejor y para que no... ¿Sí? Ok, buenísimo. Pero puede tomar la máscara de la persona que necesita todo el tiempo aplastar al otro y demostrar y competir y aparentar y ser el mejor y el número uno. O puede ser la persona que todo el tiempo actúa desde el miedo o puede, y evita el conflicto. Lo evita, lo evita, lo evita. Entonces esa agresividad va a venir desde afuera, porque no es que desaparece. Va a traer situaciones y va a generar consciente o inconscientemente situaciones de confrontación, de enfrentamiento en el que va a estar tensionando esa lucha de poder y va a tener que vivir esa agresividad que no registra en sí mismo a través de otro. Y por otro lado tenemos la persona que ya es agresiva de por sí y que obviamente libera la pulsión, pero no la regula tampoco porque no puede ir por la vida, ¿no? Siendo un animalito violento, porque no da. No da, es un horror. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se viene este desequilibrio y ahí es donde no se avanza. Ahí es donde la cuestión se estanca y ahí es donde se pierde la dirección y ese impulso ariano. Uno no decide, no confronta, ¿sí? Pero el miedo sigue y el terror también. Entonces, las tres formas de la sombra de Aries, ¿sí? Son una sola cosa, pero tiene tres formas claras. El que evita, el que no actúa, el que posterga. ¿Sí? Entonces, a ver, no es que no haya fuerza, pero a veces lo que sucede es que cuando uno no integra sanamente esta fuerza, quedas dominado por el miedo. Y ahí viene el desborde, que es cuando Deimos domina. El que explota, el que reacciona, el que no puede parar, el que siente que si descansa van a venir y lo van a funar, ¿sí? Lo van a linchar o se le va a venir el mundo encima. Y ahí tampoco hay dirección. Ahí hay una descarga de la pulsión, pero viene desde el miedo y eso no está bueno porque después viene la compensación, que es el Ares distorsionado, que es el que compite. Este que les decía yo todo el tiempo, el que quiere ganar. Es como un Ares que está sacado, no sé, ¿no? Como que necesita ganar, necesita demostrar que puede avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no soporta sentirse débil. Entonces pelea, lucha, fuerza las cosas.
¿sí? Y muchas veces se olvidan de la zanahoria que están persiguiendo. Y tenemos la trampa del sesgo también. Porque no es solo que pasa esto, sino que además muchas veces desde ese lugar se confirma. Ves lo que encaja con la idea que tenés de vos y basándote en las experiencias que tenés. Entonces se descarta lo que contradice ese sesgo, contradice esa creencia, contradice esa verdad y contradice tu identidad, porque está construida desde este lugar, ¿no? Desde uno de todas estas máscaras y trampas que te estoy comentando. Entonces, no solo repetís el patrón, sino que lo defendés y pensás que sos así, pero no sos así. Está funcionando así y mientras funciones así, solo, van a haber otras cosas que te van a manejar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de la sobreidentificación y el sesgo de confirmación con los signos, con la astrología y con todas estas cuestiones. Porque no somos 12 tipos de personas que estamos todos cortados en el mismo molde y salimos así en serie. No funciona así. Entonces, integrar a Aries no es dejar de tener o reconocer la propia agresividad. Es recuperar a Aries y trabajarlo, refinarlo para que venga Marte, que es un dios guerrero, pero mucho más regulado, mucho más armonizado, que está ligado más a la lucha justa. También a la guerra, a la sangre, todo obvio, sí, pero también a la guerra mucho más refinada, un poco más. O que venga Atenea, que es la guerra ganada con sabiduría, la batalla que se gana con estrategia, con mente, sobre fuerza bruta. Y en eso el impulso vuelve a tener una dirección y en eso la mente domina el miedo y dejamos de ser animalitos guiados por pulsiones básicas. Y aunque haya miedo, uno puede moverse y usar ese Phobos para impulsarse. Entonces, Phobos no se va a ir y Deimos tampoco. Vienen como una condición intrínseca de nuestra naturaleza humana. Viene con el paquete Marte, viene con el paquete Ares, por así decirlo, con el paquete Aries también. La diferencia es que si vos liderás, vos estás arriba del carro, vos manejás y sabés regular eso. Si no, te pasan por encima. Y uno te paraliza y el otro te hace hacer cosas desde el miedo, desde el impulso. Entonces ahí, cuando vibras desde el miedo, se te bloquea el chakra raíz, no entendés nada, todo parece una amenaza, todo es un riesgo, entonces se te olvida la espiritualidad, la empatía, todo. Desaparece. ¿Por qué? Porque se activa el miedo, el instinto de supervivencia. Y algo importante, cada sombra es individual, cada proceso de sombra es único, porque depende de tu historia, de lo que vos viviste y de lo que aprendiste o integraste o de lo que te apropiaste para sobrevivir o para llegar a este presente. Entonces, nada de esto se trabaja igual en dos personas. Por eso, si te estás viendo en algo de todo esto, no alcanza con entenderlo. Hay que trabajarlo, hay que integrarlo y hay que liberar ese contenido. Estoy abriendo mentorías de shadow work, de trabajo de sombra, para que trabajemos todo esto. Son espacios súper selectos, para poca gente. Es un trabajo muy profundo y es un proceso de varios encuentros. Y si es tu caso puntual, hay muchas cosas que no se ven, que están ahí y que está bueno desbloquear para poder sacarlas. Hay cierto proceso de sombra que uno lo puede hacer solo, pero también hay muchos sesgos y hay muchos mecanismos de defensa en la mente y hace que ciertos contenidos estén un poco bloqueados. Así que si te gusta este contenido, déjame tu like, comenta en qué te resuena, desde dónde estás sintonizando esta información, este canal. Acá comparto mi experiencia y voy a seguir subiendo más videos de esta serie, de la trampa de los arquetipos, para que podamos ver también un poco el lado B de lo que es la astrología, que todo el mundo habla de lo mismo y está bueno también meterse en otros terrenos un poco más oscuritos, pero que son súper necesarios también. Em,
Y estaría bueno que si llegaste hasta esta instancia del video que comentes alguna luna nueva, corazones negros, llamitas también. Y coméntame, ¿en qué lugar sentís que resonás con esto de la sombra, Ariana? Porque es algo que uno lo va integrando con la vida también, ¿no? Se te van presentando situaciones y uno elige y actúa con las herramientas que tiene en ese momento, acorde al nivel de conciencia de ese momento y van pasando cosas ahí en el medio. En eso uno integra, repara o repite. Así que bueno, si te gustó este contenido, deja tu like, comenta, suscríbete y activa la campanita si YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video a este canal. Nos vemos y hasta la próxima. Chau, chau.